No estás rota, estás desequilibrada emocional y mentalmente. En este video te voy a contar cómo logré superar la ansiedad en tan solo 4 meses. One, two, three, four. Bueno, iba a entrar a explicarte antes de entrar a hablar de la ansiedad, qué no es la ansiedad, porque sé que cuando estamos en esta condición, muchas de las personas que nos rodean no nos entienden, ni siquiera nosotros mismos entendemos qué nos está pasando. Y sé cómo se siente y sé lo perdidos que podemos estar en algún momento, ir al médico y que nos digan que no tenemos nada y nosotros estamos seguros de que algo está pasando en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y aparte de todo, pues bueno, te pueden remitir al psicólogo, al psiquiatra y te digo, no dejes de ir ni abandones nunca nada de esto. Sin embargo, yo empecé a hacer una investigación cuando empecé con el trastorno de pánico y ansiedad y empecé a encontrar diferentes causas de por qué mi cuerpo había reaccionado de esa forma y por qué llegué a ese punto. Entonces, eso es lo que quiero contarte un poco, qué no es la ansiedad y qué nos dicen por ahí. Primero, que es debilidad, ¿verdad? Nos dicen que no, que eso es mental, que simplemente estemos mejor, que nos subamos el ánimo y la gente lo confunde un poco también con estados de ánimo, puede que sí, y de hecho cuando nos da trastorno de ansiedad, y no sé si te pasa a ti, si te ha pasado que tal vez en este momento estás con ansiedad y también te dio depresión, coméntame aquí abajo, porque también me sucedió. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque empieza a moverse toda nuestra vida normal, cotidiana, no podemos hacer lo que antes hacíamos, en mi caso no podía ni siquiera salir a la calle, y esto empieza a afectarnos el estado emocional, además de no entender qué es lo que nos está pasando. Es algo muy horrible, porque por lo menos cuando tú tienes algún tema físico, ¿verdad? Ya más de catalogado como enfermedad, entre comillas, yo le digo síntoma más bien. Entonces, cuando tú tienes eso, te recetan algo, te internan, algo está pasando. Pero cuando tienes ansiedad, vas al médico y te dicen, no tienes nada, y ahí empieza una agonía para los que hemos pasado por esto. Entonces quería contar mi experiencia y a través de todos estos 4 meses empecé a investigar muchísimo, ¿verdad? El primer día llegué por urgencias a medicina general porque no sabía qué me estaba pasando. Obviamente creí que me estaba dando un infarto y que ese día me iba a morir. O sea, fue una experiencia muy traumática y muy fuerte para mí, pero ya después fui entendiendo qué es y cómo poder empezar a superarla. Eso sí te voy a decir una cosa. Número uno, si estás en esto y estás en tratamiento y todo eso, estás tratando de salir de esto, toma la decisión hoy de salir de esto, de buscar más información, de empezar a hacer todo lo que sea necesario para estar bien y mejor y entender tu mente, entender tus emociones, entender tu cuerpo y entender qué te llevó hasta este punto. En mi caso, empecé a notar que fue una serie de cosas de muchos años atrás que empecé a acumular, ¿verdad? Y no me daba cuenta hasta que mi cuerpo, por fin, pues obviamente explotó como una olla a presión y ahí me di cuenta que algo estaba pasando. Pero ya era un poco tarde porque el trastorno de ansiedad es bastante fuerte y si tú lo estás pasando, lo has pasado, sabes a qué me refiero. Solo las personas que lo hemos sufrido, pasado por ahí, sabemos qué se siente. Entonces, bueno, empecé a investigar mucho más y me di cuenta que muchas de las cosas que nos dicen alrededor no son tan ciertas, ¿verdad? Y que hay otras formas de salir de esto que no nos cuentan, que tal vez no nos los dice un psicólogo, un psiquiatra, no sé de que el psicólogo o psiquiatra haya pasado por eso, ¿no? Entonces no es debilidad, la ansiedad no es debilidad. La ansiedad, ¿qué más no es la ansiedad? La ansiedad no es mental. O sea, hay mucha gente que dice que sí, que nace de la mente, y es verdad. En mi concepto, todos los síntomas nacen de la mente también, pero también hay una serie de cosas que pasan en nuestro cuerpo, que pasan en nuestras emociones, y no solamente en el cuerpo mental, aunque puede que nazca en el cuerpo mental la ansiedad, pero pasa también en otra serie de cosas en nuestra vida que hace que lleguemos a ese punto, ¿no? Entonces cuando te dicen, ay, no, eso es mental, hágale que usted puede. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque no es solamente algo que nos imaginamos o algo que está pasando, no sé, que nos estamos inventando. Y solamente, como te digo, las personas que hemos pasado por ahí, solamente sabemos de qué es y cómo es. Y qué más no es ansiedad, tampoco es exageración, ¿no? Entonces, tal vez te has encontrado con personas a tu alrededor, familiares, amigos, hasta a veces los mismos profesionales, eh, puede que nos digan que es exageración
que simplemente nos controlemos, controlemos la mente, los pensamientos. De hecho, nos mandan a hacer respiraciones y meditaciones cuando en una etapa primaria de esta crisis de ansiedad, por lo menos a mí me pasó así, era tan fuerte que no me hacía ni las respiraciones ni las meditaciones, era demasiado, o sea, mi sistema nervioso estaba tan descontrolado, ¿sí? Que no podía hacer ninguna de estas cosas. Entonces, aquí por eso te voy a contar tres cosas fundamentales que hice inicialmente que me sirvieron para pasar de este trastorno tan fuerte y que en la primera semana creía que no iba a morir, te lo juro, o que iba a estar en un hospital psiquiátrico el resto de mi vida, porque era tan fuerte que no entendía y no sabía, no tenía un camino. Entonces voy a contarte en este momento tres cosas que me sirvieron inicialmente para empezar a aplicar y luego de ahí ir pasando a lo siguiente. Bueno, y lo primero fue regular mi cuerpo, ¿ok? Lo primero fue regular mi cuerpo, no fue meditar ni fue ir a la parte espiritual tampoco en ese instante, por lo menos en las primeras semanas, porque mi cuerpo estaba totalmente desregulado en su sistema nervioso. Lo que había pasado y yo no sabía era que todo mi sistema estaba súper nervioso, o sea, se había acumulado toda esta carga emocional del pasado y al haberse acumulado tantas cosas, pero explotó en cierto momento, entonces ahí se reguló todo mi sistema nervioso, mi cuerpo y obviamente el cortisol estaba al 1000%. Y yo no sabía que también podría llegar a ser temas de comer mal, comer mucho azúcar, tomar mucho café, alcohol y demás. Entonces, lo primero que hice fue regular mi cuerpo, ¿sí? Hay, hay una cosa que hago un disclaimer, eso fue lo que me sirvió a mí y eso fue lo que me pasó. Y lo quiero compartir por si hay personas que les va a servir y les sirve esto, ¿sí? Pero seguramente habrán distintos tipos de niveles y tipos de ansiedad, así que bueno, no quisiera entrar pues a hacer ningún consejo, sin embargo, sí solamente quiero compartir lo que me pasó a mí y por supuesto cómo logré regular primero esta parte y todo lo que descubrí en todo este proceso, ¿no? Entonces, como descubrí que toda esta parte primero tenía que regular era mi cuerpo, empecé a investigar mucho sobre eso. Entonces, bueno, lo primero que debo decir me ayudó sí fue el tema de que me hayan recetado algo, o sea que si estás yendo al psicólogo y psiquiatra y te está recetando algo no está mal, yo no endemonizo eso como mucha gente dice. Sin embargo, sí te quiero decir algo y es que cuando empiezas a tomarlo tienes que tener una conciencia muy alta en el sentido en que cuando tú te empieces a tomar eso, sepas que solamente va a ser por un tiempo mientras regulas tu cuerpo, pero luego probablemente, y es una meta que yo me puse en mi caso, que es, bueno, dejarla y dejar este medicamento en algún momento. Y eso fue lo que pasó. Era tan fuerte la crisis en su primera semana que no pude ni dormir, no podía dormir para nada, no podía dormir ni 5 minutos, no sabes lo que es vivir una semana sin dormir y sin comer. Eso era crítico, ¿no? Porque imagínate dejar de comer y dejar de dormir por completo por una semana, pues mi cuerpo estaba exageradamente saturado, exageradamente nervioso, muy mal. Y obviamente en medicina general, el médico no entendía, solo decía, no, es ansiedad y ve donde tu psicólogo. Pero no entendía yo cómo empezar a regular todo esto. Entonces, bueno, yo tuve que casi que internarme en una clínica de psiquiatría, pero pedí a Dios y pues no sé, a lo que creas, pero pedí asistencia divina y dije, debo salir de esto y creo que internarme no es la mejor opción. Entonces, bueno, ahí fui solamente a consulta externa en este hospital y el psiquiatra me recetó un medicamento, unas gotas, ¿verdad? Entonces, si tú estás yendo, pues, y te medican, para mí no está bien, no es algo que para mí en ese instante esté mal, porque lo que vas a hacer es regular tu cuerpo primero, y eso fue lo que me pasó a mí y lo que aprendí. Primero regulé mi cuerpo. Ahora, empecé a tomar todos estos medicamentos, sin embargo, como te digo, primera premisa acá, tenía muy claro que los iba a dejar, de que los iba a dejar lo más pronto posible. De hecho, yo no los quería tomar, pero de verdad que era tan fuerte, tan crítico, que dije, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ser peor, no? Entonces, las empecé a tomar y las gotas yo las dejé en el primer mes, de hecho. O sea, ya en el primer mes me propuse y dije, no voy a tomar esto por mucho tiempo y las dejé. Luego me dieron unas pastillas mucho más suaves. Bueno, me recetaron como 3 tipos de pastillas, pero yo solamente empecé a tomarme una de ellas y fue con las que me quedé por los siguientes meses, ¿no?
Ahora, ¿qué fue lo que pasó acá? Como te digo, la ansiedad es todo este sistema nervioso súper desregulado y lo que yo empecé a hacer es regular esa parte física. Pero además de tomar esas pastillas, yo no me quedé solo con esto. Empecé a investigar muchísimo más y empecé a encontrar información sobre todo lo que afecta a lo que es comer azúcar, tomar café, seguir tomando alcohol, no estar bien hidratado, no comer bien y no hacer ejercicio. Y me empecé a datear de todo esto, entonces dejé radicalmente el café, el alcohol y el azúcar. El azúcar lo dejé paulatinamente porque no fue fácil, pero empecé por lo menos a dejar de comer tanto azúcar súper procesado refinado en postres y todo esto y empecé a regular muchísimo más mi alimentación. También inmediatamente, como al mes siguiente que empezara con el trastorno, me metí al gimnasio, ¿no? Aunque a veces no podía ir tan seguido por la situación en la que me encontraba. También te cuento que en el gimnasio me daban en plena entrenamiento pues los ataques de ansiedad. Sin embargo, yo empecé a seguir yendo, o sea, no paraba toda mi vida normal y empecé a hacer lo que los psicólogos nos dicen que es hacer esa exposición gradual, ¿no? O sea, si me daba miedo salir a la calle, intentaba acogerme a eso y empezar a salir, así fuera acompañada, empezar como a regular todo esto y sé lo fuerte que es, porque la vida nos puede cambiar en una semana o en menos con la ansiedad. Entonces, bueno, regulé mi cuerpo, ¿sí? Empecé a ayudarme con los medicamentos primero, pero después investigué más y empecé a suplementarme, empecé con las vitaminas. En mi caso, y eso lo puedes consultar con un nutricionista médico, alguien de tu alcance, preferiblemente, pero yo empecé a tomar en la mañana complejo B, en la tarde omega 3 y en la noche el magnesio. El magnesio lo empecé a tomar desde el primer día y no lo dejé porque empecé a regular mucho toda esta parte, ¿no? Como te digo, la alimentación, tomar mucha agua, dejé por completo el café, el azúcar y el alcohol, pero empecé a dejarlo por completo por cómo me sentía físicamente y ya sentía que mi cuerpo no lo soportaba. Entonces, eso fue lo primero que hice. Luego empecé a hacer ejercicio y empecé a adquirir más fuerza porque en la ansiedad me hizo que me debilitara absolutamente y que empezara a sentirme muy mal, muy mareada y muy feo me sentía cuando yo estaba en la calle, ¿no? Entonces, recomendación número uno, regula tu cuerpo, investiga, ve más allá, hazlo, eso sí, ética y muy responsablemente con tu cuerpo, pero lo primero que hay que hacer es empezar a regular esa parte. O esa fue mi experiencia. Bien, y lo segundo que empecé a hacer es conocer mi mente y empezar a regular esta parte. Pero para eso, como te digo, primero fue lo físico, porque cuando me decían que controlara mi mente, controlara los pensamientos catastróficos y todo eso, pues simplemente no lo podía hacer, ¿no? Si has sufrido ansiedad, sabes de qué te hablo. Entonces, cuando ya empecé a mejorar esa parte física, pude empezar a revisar por qué tenía esos pensamientos catastróficos, ¿no? Y de hecho, en algún momento llegué a pensar que seguramente no sé si lo has pensado, pero llegué a imaginarme que yo estaba poseída por algo, porque yo siempre, te cuento que antes del trastorno de ansiedad, era una persona que me entrenaba, o me entreno todavía, pero desde antes, muchos años antes, yo me entrenaba con mentores, con libros, con cosas, ¿no? Aunque bueno, después vine a entender por qué, que eso será cosa de otro vídeo, pero empecé a entender que también jugaba muchísimo mi mente y de hecho empecé a aceptar que ese primer ataque de pánico que me había dado en el instante uno, que fue tan traumático, fue efectivamente impulsado y otorgado por la mente, porque no había pasado nada en ese momento, nada trágico. En mi caso, cuando me dio el primer ataque, no sufrí nada, ni fue una noticia que me dieron catastrófica, ni nada de eso. Fue simplemente conduciendo en un tráfico pesado, en un trancón, estaba conduciendo, y sí tenía demasiada carga de estrés, demasiadas emociones guardadas, y eso fue lo que explotó, pero no fue nada específico. Sin embargo, llegó en ese momento este ataque de pánico que se veía como un infarto. Entonces, bueno, concluyendo esta parte mental, es como tú empieces a analizar y no seguirle el juego a la mente, porque el miedo del miedo es lo que es más grande para mí en la ansiedad. O sea, el miedo constante en que yo estaba en la calle y empezaba a pensar, me va a dar otra vez, me va a dar otra vez, me va a dar otra vez, me va a dar aquí, algo me va a dar, y empieza así la mente, ¿verdad? Y empezamos a irnos ahí, y ahí es cuando llega el ataque de ansiedad, y ahí es cuando el cuerpo empieza a hacerle caso a la mente. Entonces es súper importante que empecemos a autoobservar todo esto, a desligarnos de esa idea
de esa parte, no sé si te pasa, pero me pasa que es como, eh, sentía que en algún momento iba a pasar algo, algo muy feo, algo muy trágico, y que desde el primer día sentía que ya me iba a morir, pero empecé a poder investigar cómo controlar mi mente, cómo controlo estos pensamientos, cómo empiezo a disminuirlos. Y me sirvió mucho un libro que leí de Margarita Pasos porque escuché en un video de que ella también, cuando empezó con todo este tema, desarrollo personal y todo esto, ella también padeció pánico y ansiedad y estuve leyendo mucho sobre cómo logró superarlo, cómo empezó a investigar todo esto y me sirvió mucho un ejercicio que ella dice, que es cuando viene el pensamiento trágico, ¿no? El pensamiento fuerte y todo eso, me empecé a desligar de eso y yo empecé a decirle a mis pensamientos, ay, ya vienen aquí los bobitos, tú le puedes decir como tú quieras, pero empecé a decirlo cada vez que llegaba a esos pensamientos, ay, ya empezaron los tontos, y así empecé a quitarle poder y poder y poder a todos estos pensamientos que tenía a diario y a desligarme de esa idea y también a desligarme un poco del miedo a que me dé, del miedo a que me vuelva a dar, sino que empecé a hablar con la ansiedad, a como decirle, venga, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que está pasando? Venga, tengo que aceptar que toda esta mano de cosas que yo no hice, que no procesé, que no gestioné en mi vida, me llevaron a esto, pero ahora tomo conciencia y venga, ¿qué fue lo que no hice, dejé de hacer o hice de más, verdad? Y me llevo a estar en este punto. Entonces empecé a hablar con la ansiedad, a aceptarla, es difícil, te lo digo, porque uno dice, uy, tan duro que me está dando y me dices que empiece a hablar con esta ansiedad, pero es posible totalmente y es la manera en que empiezas a quitarle ese poder a la ansiedad. Bueno, y el último, y para mí, bueno, también uno de los más importantes, aunque todos en realidad hay que ir revisando en la vida, cuando nos da ansiedad, cada una de estas cosas, lo siguiente fue el tema emocional. Entonces, yo creo que toda ansiedad o todo trastorno, porque no es lo mismo tener ansiedad que tener trastorno de ansiedad, da porque hay una acumulación demasiado fuerte de emociones. Y en mi caso empecé a revisar si esto era verdad y por qué. Y efectivamente, o sea, yo hice de todo, me decían, ve al psicólogo, ve al psiquiatra, ve a la sesión X, a la sesión Y, a la sesión Z. Empecé a buscar de todo porque mi situación era súper complicada, o sea, mi vida cambió por completo en esos días y tengo un hijo, ¿verdad? Y empezar a abandonar todo lo que era mi vida y todo lo que estaba pasando era muy difícil. Entonces yo empecé a buscar soluciones muy rápido y bueno, yo seguí yendo al psicólogo, a estas sesiones también. Y parte de lo que sí me sirvió esto fue darme cuenta de todas esas emociones que había guardado y por qué las había guardado desde hace años, 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 pero sobre todo que habían incrementado en los últimos años gracias a cosas que habían pasado en mi vida pero que yo no había sacado. Entonces, todas esas emociones que te tragas y solamente crees que no pasa nada y que ya pasó y que tú eres fuerte y que vamos y hagámosle, cuando no las sacamos, se acumulan y no solamente generan ansiedad, sino que para mí, y he investigado en que todas las enfermedades, o como les digo yo, síntomas, todos esos síntomas que tenemos físicos, de hecho, radican en esas emociones. Y la ansiedad es una de las cosas más fuertes que nos refleja esa emoción guardada o emociones fuertes que tenemos o que hemos simplemente ignorado, ¿no? Seguimos la vida y creemos que somos fuertes, y más las mujeres, y no le ponemos cuidado a eso. Entonces, empecé a analizar, empecé a investigar y empecé a liberarme con diferentes cosas, diferentes técnicas y diferentes hábitos acerca de cómo liberaba todo eso que había ignorado por muchos años y que definitivamente me hice la fuerte, pero que había que sacar, había que liberar del cuerpo. Entonces hice toda esta parte de liberación de emociones, de aceptación, de hacer conciencia, ¿no? Que por qué había llegado hasta ese punto y fue de verdad muy, muy liberador. Yo creo que esta es la parte en que más me ayudó a salir de verdad de la ansiedad. Bueno, y espero que te haya ayudado toda esta información. Voy a estar subiendo más vídeos acerca de la ansiedad y de más temas en mi canal y en mi escuela Satori, que creé para ayudar a millones de personas, no solamente en esta situación, sino en muchísimas más que he atravesado y que sé que estamos ahí enredados en la vida. Entonces, si quieres no perderte ninguno de estos videos, haz clic en la campanita y suscríbete a mi canal. Así que te espero en la próxima. Nos vemos pronto y espero que puedas aplicar toda esta información. Y coméntame aquí abajo si ahora mismo estás pasando por ansiedad y qué síntomas tienes para hacer más videos como estos. Así que te mando un fuerte abrazo.